Es la respuesta de Rusia a la voladura del puente de Crimea. Misiles contra zonas residenciales en Kiev. Una vez más, contra civiles desarmados para apagar la frustración del régimen de Putin por los últimos reveses militares en el frente. Una lluvia de misiles sobre los centros de Kiev y varias ciudades más alejadas de la primera línea de guerra en su mayoría. Hay de momento 8 muertos y 24 heridos según un primer balance de víctimas, pero podrían ser muchas más. ¿Qué tal? Buenos días. Una tormenta tropical azota de nuevo el Caribe y los países cercanos. Venezuela es la principal víctima por ahora de la tormenta tropical Julia, donde ha acabado con la vida de 22 personas a consecuencia de las inundaciones. La tormenta progresa por Centroamérica hacia Nicaragua tras haber descargado con fuerza en Colombia. Colombia ha mantenido la alerta máxima por la amenaza de este fenómeno, aunque los mayores daños se han producido, como decimos, en la vecina Venezuela, donde a los 22 fallecidos se unen al menos 52 personas desaparecidas tras el desbordamiento de 5 quebradas en la localidad de Las Tejerías, en el estado Aragua, por donde pasó en forma de huracán de categoría 1. En las últimas horas ha perdido fuerza y se ha transformado en tormenta tropical. Y mientras el mundo contiene la respiración por la guerra de Ucrania, Corea del Norte vuelve con sus ensayos balísticos, lanzando misiles y amenazas a sus vecinos más cercanos. Tras sobrevolar zonas cercanas a Japón con uno de sus lanzamientos, en las últimas horas ha vuelto a lanzar otros 2, en unas maniobras que simulaban un ataque a gran escala y nuclear a Corea del Sur. Kim Jong-un parece, junto a sus asistentes cercanos, el único que sonríe, satisfecho con esta tensión bélica. Y en la vecina China, por cierto, están soportando una temprana ola de frío. En Beijing, donde las tiendas de ropa, de abrigo y de calefactores no dan abasto estos días. Abrigos, gorros de lana, calentadores han reemplazado de golpe a la ropa de verano, que recordemos ha sido el más caluroso en el país desde que se tienen registros. Cambios bruscos de temperatura que los expertos achacan de nuevo a las consecuencias del cambio climático. Y pese a que advirtió de que dejaría su cargo hace un mes, este domingo Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, anunciaba su dimisión, que se va a hacer efectiva hoy. Según el mismo Lesmes, no dimitir significaría ser cómplice de la actual situación. Mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable. Bueno, así de duro se mostraba anunciando su dimisión el aún presidente del Consejo General del Poder Judicial, que lleva casi 4 años pendiente de su renovación. Varios vocales van a cumplir 9 años en el puesto en diciembre, 4 de ellos en funciones. La institución además tiene 2 vacantes, acumula decenas de nombramientos pendientes, una situación ya insostenible para la que Lesmes ha provocado la reunión urgente entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, que ha tenido lugar esta misma mañana en Moncloa. Silvia Mascareño, ¿qué ha dado de sí? Pues aún continúa ese encuentro entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición. Es la primera consecuencia, la consecuencia inmediata de ese anuncio ayer por la tarde de Lesmes de presentar su dimisión, como tú decías, en sus propias palabras, para no ser cómplice de esa situación de bloqueo arrastrada durante años. Esa dimisión se va a producir en las próximas horas y se hará efectiva y entrará en vigor una vez que se publique en el BOE. Así que Sánchez y Feijóo están reunidos en este momento en el Palacio de la Moncloa en un enésimo intento de alcanzar un acuerdo, aunque a priori no va a ser nada fácil porque las posturas siguen estando muy distanciadas, aunque el Partido Popular ha puesto sobre la mesa la posibilidad de desbloquear ya la situación si en el plazo de 6 meses se cambia la fórmula de elección de los jueces. Son los jueces los que eligen a sus propios representantes. Veremos lo que ocurre, pendientes de esas declaraciones después de esa reunión que se prevé larga porque Sánchez ha despejado su agenda para el resto de la mañana.
Pedro Sánchez tiene previsto dar una rueda de prensa posterior a esta reunión. Podría ser en unos minutos, vamos a estar atentos. Pero mientras tanto, hablamos con Fernando Portillo Rodrigo, es presidente de la Asociación de Fiscales Foro Judicial Independiente. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días. Asociación de Jueces, disculpe. Asociación de Jueces, disculpe. Bueno, iba a preguntarle si creía que esta dimisión del ESMES iba a servir para algo, pero ya he escuchado, por lo pronto, la reunión del líder de la oposición y del presidente y que el presidente despeje su agenda totalmente. Algo es algo, ¿no? Sí, bueno, algo es algo. Lo que pasa es que nos parece que no deja de ser una apuesta muy arriesgada que acentúa la crisis institucional del Consejo, ¿no?, al descabezarlo. Simplemente se trata, en este caso, la dimisión o la renuncia, mejor dicho, del ESMES, de una renuncia por algo que no ha hecho él, sino por algo que no hacen los demás, lo cual es un poco un contrasentido, en la esperanza de que eso sirva, este gesto, digo, como revulsivo, ¿no?, y que los partidos políticos acuerden renovar el Consejo, pero no imagino que puede cambiar la dimisión del presidente respecto de esos intereses políticos que tiene uno u otro partido en renovar el Consejo. No adivinamos qué motivo puede llevar al PP o al PSOE, ahora sí, a acordar una renovación. ¿Cuál sería, según ustedes, Fernando, la mejor forma de elección de los vocales del Consejo General? Bien, partiendo de que, como digo, el ESME debería quedar al frente de la institución, mostrando su fortaleza en un momento de crisis y no salir huyendo, creemos que, como pide y exige Europa ya desde hace bastantes años, que deberíamos volver al sistema mixto diseñado originalmente por la Constitución española, por el cual los 12 vocales que son jueces sean designados directamente por votación directa de los jueces y los 8 vocales que no son jueces, pues como manda la Constitución, por el Congreso y por el Senado. Ese sería el sistema ideal y, de hecho, remediaría en la situación en la que nos encontramos ahora. Ahora estamos en una situación de bloqueo de renovación, pero esa no es la enfermedad, esa es la consecuencia de la enfermedad. La enfermedad es la politización. Si ahora mañana se renueva el Consejo con este sistema, seguimos con el paciente enfermo, porque dentro de 5 años podremos volver a estar en la misma situación que ahora, bloqueado, porque al final, como depende, como digo, de una negociación puramente política, pues sobre la mesa se ponen intereses políticos. Si los 12 vocales judiciales fuesen nombrados por los jueces, desde hace 4 años ya tendríamos los 12 vocales nuevos del Consejo Judicial y, por tanto, habría incluso posibilidad de que el Consejo estuviese funcionando. Claro, ha nombrado usted la bicha, intereses políticos. Es que estas tensiones, al final, lo que están trasladando a la población es que, de alguna manera, los jueces atienden, a la hora de impartir justicia o de tomar decisiones, a sus intereses políticos más que a los razonamientos jurídicos. Claro, al final la imagen que se traslada es esa. Todas esas peleas del Partido Popular y del Partido Socialista por el Consejo del Poder Judicial, que no es un órgano judicial, pero que sí nombra a jueces importantes, traslada a la opinión pública la impresión de que efectivamente los jueces todos estamos politizados y nada más lejos de la realidad. Para empezar, ni siquiera los propios cargos designados por el Consejo Judicial son cargos judiciales, porque son jueces propiamente dicho, que atiendan a instrucciones políticas a la hora de resolver los asuntos, y mucho menos el resto de los 5.700 jueces que ejercemos en España y que no tenemos nada que ver con estos tejemanejes respecto a los cuales somos totalmente ajenos. Pero el mal, efectivamente, está hecho y la gente no distingue entre consejo, jueces y al final nos mete a todos en el mismo saco. Hombre, si tanto hay interés por parte de los partidos en no llegar a un acuerdo, seguramente sea porque ellos también observan una cierta sensibilidad. Fernando. Claro, a ver, hay que tener en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial tiene entre sus funciones hasta 20 y tantas funciones, una que es la que le interesa y es la única que interesa a los partidos políticos, que es el nombramiento de la cúpula judicial. Un 2,6% de los cargos judiciales españoles depende de un nombramiento discrecional que hace el Consejo. Y es por eso por lo que se pelean. No se pelean por quién va a ser el que gobierne el Consejo General del Poder Judicial en atención a nuestros permisos de maternidad, nuestras licencias por estudio, nuestras vacaciones, nuestras bibliotecas, nuestras bases de datos. Se pelean por la función del Consejo que consiste en nombrar, en la esperanza, como bien dice, de que efectivamente, nombrando ellos a los vocales, de alguna manera interviene en el nombramiento de los jueces, que a su vez, y esto es importante, van a juzgar sus casos de corrupción, porque no hay que olvidar que aquí lo que hay es un puente de plata creado entre partidos políticos, consejos y jueces que van a juzgar a esos partidos políticos. Yo creo que es muy grave. Bueno, yo creo, y Europa cree, por eso, como digo, cree que este sistema es un factor de corrupción política y por eso pide cambiarlo. Claro, Fernando, y a nadie se le escapa que dar mayor independencia a los jueces resta poder a los partidos políticos en el sistema como está planteado actualmente. ¿Usted cree que los partidos, sean de un signo u otro, van a permitir esta independencia total?
pues está claro que a día de hoy no la permite ni un partido ni otro, porque ahora que el Partido Popular interesadamente dice que hay que cambiar el sistema, cuando tuvo mayoría absoluta e incluso lo había prometido electoralmente, no lo hizo. Al final les cuesta mucho renunciar a parcelas de poder. Va en la esencia misma de los partidos políticos fagotizar todas las instituciones, incluidas aquellas que son de control y contrapeso, que deberían de alguna forma quedar ajenas a los juegos partidistas. Evidentemente, cuando llegan al poder, pues bueno, supone un acto de generosidad. Exacto, un acto de generosidad que no estamos viendo, pensando en lo que sería el Estado de Derecho, ¿no?, y la democracia en nuestro país, renunciar a parcelas de poder que, como vimos, no están dispuestos, claro. Fernando Portillo, gracias por su claridad. Buenos días. Buenos días, gracias a vosotros. Bueno, nos vamos ahora hasta Kiev, donde estamos observando una reacción a este acto, esta voladura que ha denunciado como acto terrorista del llamado puente de Crimea desde Rusia, pero que desde la parte ucraniana se han tomado de una forma muy distinta. Ya ven, hasta haciendo sellos conmemorativos, y ya ven cómo la población ucraniana pues celebra esa acción sobre ese puente de Crimea, esa explosión, pues bueno, fotografiándose con ese mural, por ejemplo, del sello que es conmemorativo, o que quieren que sea conmemorativo y que aparece en algunas paredes de Kiev. Pero la respuesta rusa no se ha hecho esperar. Con las primeras luces de la mañana, Vladimir Putin ha apagado su frustración por estos reveses militares en Ucrania y ese desafiante ataque al puente de Crimea el sábado. Este lunes ha sembrado de misiles todo el país, causando un número de fallecidos aún por determinar y cientos de heridos. Hasta 75 han caído por toda Ucrania. El bombardeo interrumpe la crónica de este reportero de la BBC. Comienza una lluvia de misiles sobre la capital ucraniana. Las columnas de humo se multiplican por toda la ciudad. El caos y el pánico se adueñan de las calles de Kiev. Los fallecidos yacen sobre el suelo mientras los bomberos tratan de sofocar la enorme cantidad de incendios que se desatan. La metralla alcanza a muchas personas que transitan a primera hora por la ciudad. Las asistencias médicas practican los primeros auxilios en la misma calle. Los proyectiles caen por todas partes, en el mismo centro, junto a un parque infantil o en el icónico puente de cristal que no logra ser derribado. Zelensky sale a la calle para dirigirse a la población. Ucranianos, la mañana está siendo difícil, estamos lidiando con terroristas, hay docenas de misiles, tienen dos objetivos, las instalaciones de energía y sembrar el pánico y el caos en las personas, afirma el presidente de la nación, pidiéndoles que hoy permanezcan en los refugios. Y la población responde cantando el himno ucraniano en las estaciones de metro. En su cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores describe a Putin como un terrorista que solo habla con misiles. Solo en Kiev, por el momento, se contabilizan 8 fallecidos y decenas de heridos. Los ataques se han repetido en el centro de las principales ciudades ucranianas. Hasta 75 misiles ha lanzado Rusia, 41 han sido interceptados por las defensas antiaéreas antes de impactar. Madrugada del sábado. Una potente explosión se produce en el puente que une Crimea con Ucrania, todo un símbolo de la anexión rusa de la península. Parte de la infraestructura colapsa. La gigantesca columna de humo se puede ver desde varios kilómetros de distancia. Según las primeras informaciones, la detonación se produce en un tanque de combustible que transporta el tren. El presidente de Ucrania ironiza con lo sucedido. Hoy luce un buen día mayormente soleado en nuestro país. La temperatura es de unos 20 grados y soleado. Desafortunadamente estaba nublado en Crimea, manifestaba Zelensky. Rusia se apresura en arreglar la instalación, utiliza hasta helicópteros para sofocar el incendio. A última hora del domingo se restablecía la vía ferroviaria y se habilitaba un carril para el tráfico rodado. El puente era iluminado con los colores de la bandera. No hay duda de que este es un acto de terrorismo destinado a destruir la infraestructura civil críticamente importante de Rusia, aseguraba Vladimir Putin. Mientras, en la capital ucraniana, la población se hacía fotos sonriente con la imagen del puente en llamas. Las emociones son muy positivas, las noticias son buenas, hemos esperado y sucedió. Hemos esperado el momento en que arda el puente, todos los ucranianos lo esperábamos.
Pero esa alegría duró poco. Varios misiles caían este domingo en Zaporilla, causando al menos 17 muertos y casi un centenar de heridos. Era la antesala de lo que planeaba Rusia para este lunes. Misiles que se han extendido por Kiev, por la capital y por el resto de las principales ciudades ucranianas. No nos imaginamos el terror de las personas que estén sometidas a ese bombardeo. Vamos a hablar con una de ellas, se llama Victoria Satinska, es ucraniana, reside en Kiev. ¿Qué tal, Victoria? Buenos días. ¿Cómo te encuentras, lo primero? Buenos días. Ahora estoy mejor, pero esta mañana fue horrible. Sí. Estaba en el metro casi 4 horas o 5 horas con mi amiga y ya estoy en mi casa porque acabó todo ese horror, pero no sé si va a repetir, pero vale, vamos a ver, pero por ahora todo está más o menos bien, mejor. Bueno, ya digo que no me imagino la situación de terror que tiene que ser de repente verse bajo un bombardeo. ¿Qué hacen ustedes? Me imagino que tienen que ir a acudir a un refugio, se quedan en casa. Sí. ¿Cuáles son sus instrucciones? Primeramente estábamos en casa y entonces leemos noticias y entendimos que la situación es bastante horrible y que toda Ucrania estaba bajo de ataque muy masivo y entonces decidimos que sería mejor ir al metro y ocultarnos aquí. Entonces había mucha gente con niños, mucha gente con mascotas, muchas mujeres embarazadas, porque todas quieren vivir, todos queremos vivir y entonces tenemos que ocultarnos. Pero ahora estoy en casa porque se acabó, pero si hay situación peligrosa otra vez, voy a ocultarme otra vez. Claro. Victoria, hay que aclarar una cosa, los objetivos no eran militares, o sea, los misiles han caído sobre zonas residenciales en medio de la ciudad. No son objetos militares. Una de misiles cayó cerca de mi universidad, donde yo estudiaba. Es en el centro de Kiev, 8 personas murieron. También un misil cayó en el parque cerca también de mi universidad y también murió algunas personas. Yo no puedo imaginar, yo vivo lejos del centro, pero yo conozco estos lugares porque vivo en Kiev. Y es horrible, yo estoy muy nervioso todavía y me imagino. Lloraba y no puedo decir nada más. Yo por eso, Victoria, le agradezco especialmente que esté hablando con nosotros en esta situación tan difícil. Una cuestión más. ¿Se estaba haciendo vida normal en Kiev? Sabemos que están en guerra, pero están relativamente alejados del frente. ¿Están pudiendo hacer vida normal, más o menos? ¿Responder a sus obligaciones, acudir al trabajo, estudiar? Sí, más o menos, sí. La vida era bastante normal. Hasta este día yo también trabajaba todos los días y también hoy yo tenía que trabajar, pero no puedo porque la situación es muy difícil hoy y no sé cómo vamos a pasar esta noche, por ejemplo, porque ellos, rusos, quieren hacer todo como ellos hacen todo como terroristas y pueden lanzar bombas por la noche, por ejemplo. Entonces, no sé. Victoria, una pregunta, si me lo permite. ¿Por qué habla también nuestro idioma? ¿Tiene lazos con nuestro país? ¿Lo estudia? No, yo estudiaba español en la universidad, como te he dicho, pero sí, esta universidad también fue dañada por un misil hoy como simbólico, no sé. Pero me hace mucho dolor. Bueno, pues bien aprovechados esos estudios porque habla perfectamente nuestro idioma. Victoria, de verdad, de todo corazón, que vaya todo bien, cuídese mucho y gracias por atendernos, de verdad. Gracias. Bueno, pues ahí está la situación de las personas que están viviendo esos bombardeos desde la capital, desde Kiev, donde tratan de hacer vida normal. Pero bueno, ya ven que es prácticamente imposible ante esta situación. Mientras, la Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte ha difundido imágenes de lo que dicen ser las últimas maniobras de ese país que tuvieron lugar ayer mismo.
2 misiles más, simulando un ataque a gran escala y nuclear a Corea del Sur, según ha explicado el régimen, que insiste en que sus maniobras son la respuesta a las maniobras militares de su vecino del sur y de Estados Unidos. Desde el 25 de septiembre el régimen de Kim Jong-un ha disparado 7 misiles. Eso sí, él estrena un atuendo distinto con cada lanzamiento. El líder coreano se asemeja a una especie de Barbie misiles que tendría su gracia si no fuera por lo siniestro de su amenaza. Y en Irán ya suman 4 semanas de indignación por la muerte de Mahsa Amini cuando estaba bajo detención policial por llevar mal puesto el velo. La represión a las protestas en todo el país ha causado la muerte de al menos 185 personas, entre ellas 19 menores. A esas protestas se suma el hackeo en directo del informativo nocturno de la televisión pública iraní, que mostró la imagen del líder supremo en llamas. No hay manera de apagar las protestas por la muerte de Mahsa Amini en Teherán. Ya no están solo en las calles. La última ha sido este fin de semana con el hackeo a la televisión pública iraní. En pleno discurso del líder supremo Ali Khamenei se interrumpe la emisión y aparece en la pantalla su imagen entre llamas y con un mensaje claro: tus manos están manchadas de sangre. En la parte inferior de la pantalla, 4 fotografías de mujeres asesinadas por el régimen. El ataque televisivo duró 10 segundos y esta es la cara del presentador cuando regresa a la emisión. Es la última aparición pública del líder religioso de 83 años tras los rumores sobre sus problemas de salud. No fue hasta 2 semanas después de fallecer Amini, cuya muerte calificó de desoladora y culpó a Estados Unidos e Israel de las protestas. There are reports that Ms. Amini was beaten on the head with a baton. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos denuncia las torturas y malos tratos de la policía iraní y pide justicia para la familia de Amini. Sin embargo, la Organización Estatal de Medicina Forense de Irán mantiene que la joven falleció por una dolencia previa y no por golpes de la policía. Amini, de 22 años, murió el 16 de septiembre, 3 días después de ser detenida por considerar que llevaba mal puesto el velo. El país se enfrenta a las mayores protestas en años, lideradas al inicio por las mujeres, pero se han extendido por todo el mundo. Y en Pekín, o Beijing, como prefieran, la capital de China, una ola de frío ha hecho caer significativamente las temperaturas y de golpe. Las ventas de ropa térmica y calefactores han aumentado y es que los ciudadanos están tratando de buscar soluciones al frío de la ciudad. Abrigos de plumas, gorros o chaquetas, todo vale para escapar del frío. El descenso de las temperaturas ha provocado un importante auge en la venta de ropa térmica en la capital china. Hemos notado un incremento de un 10% con respecto al mismo periodo del año pasado en la vestimenta de abrigo, explica uno de los responsables de estos almacenes. La ola de frío también ha supuesto un incremento en la venta de colchas o calentadores en un área que en esta época del año desciende con facilidad hasta los 5 grados bajo cero y difícilmente sobrepasa los 12 grados. Ese aumento se ha notado con mayor intensidad en las compras online, tal y como señala el supervisor de la tienda Sanin.com, que asegura que el volumen de ventas logró un aumento mensual de más del 200%. Soluciones todas para hacer frente al frío que asola la capital del gigante asiático. Bueno, y volvemos a las islas para hablarles del proyecto Cambio, un estudio sobre la población de mantelinas en aguas Canarias. Es el tercer año que se lleva a cabo, aunque en esta ocasión tiene una novedad. Por primera vez en la historia se está realizando ecografías a esta especie para conocer el estado de gestación de las hembras, una especie críticamente amenazada. Podemos hablar con Javier Almunia, es director del Oroparque Fundación, que está detrás de estas investigaciones. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, a ver, ¿qué es una mantelina? Vamos a definirlo primero para entendernos todo, Javier. Bueno, pues una mantelina es una mantarraya que vive en Canarias, en nuestras costas, que puede alcanzar habitualmente hasta 2 metros y pesar unos 60-80 kilos. Algunos ejemplares pueden hacerse incluso mayores que esto. Son animales que comen bentónicos, quiere decir que viven en el fondo, en los fondos arenosos. No son absolutamente para nada peligrosos para el hombre y es una especie críticamente amenazada en Europa y que tiene uno de los últimos reductos donde sigue criando y tiene
poblaciones bien conservadas en Canarias. Y ustedes están además estudiando, gracias a la monitorización que están haciendo, esas poblaciones, viendo además si están relacionadas entre sí, si hay conexión, ¿qué han averiguado? Exactamente. Dentro del proyecto Cambio, que cofinancia el Gobierno de Canarias y el Europarque, se ha hecho desde los últimos 3 años un marcaje con marcas acústicas. Son una especie de como los microchips que se colocan en los perros que identifican a cada animal individualmente y que en diferentes lugares donde se ponen sistemas de grabación se puede verificar si los animales vuelven siempre a las playas en la época reproductiva o se mueven o tienen diferentes hábitos. Entonces, por el momento, llevamos marcadas más de 100 ejemplares junto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el proyecto Race of Paradise, y los datos están empezando a analizar ahora de todos estos animales entre Gran Canaria y Tenerife, y lo que se ha empezado a ver es que sí son fieles a determinados lugares. Y un elemento muy importante de este año es que se ha detectado que no solamente los animales que están preñadas o gestantes son las que se acercan a la playa, las hembras, en esta época del año, en octubre, sino que también hay hembras que no tienen todavía, no están preñadas, digamos, no tienen crías. Entonces, se apuntan a la reunión también. Exactamente, sí. Hay algo que todavía tenemos que aprender, que entender mejor sobre la biología de estos animales, y que es fascinante realmente, gracias a estas ecografías, poder haber descubierto que no solamente son los animales que están preñados los que se acercan, y ahora hay que descubrir por qué. Bueno, esa es la primera vez que se hace una ecografía precisamente a esta especie de periodo gestante. ¿Eso es muy difícil o es un animal dócil? ¿Se presta? Bueno, son animales salvajes. Lo que pasa es que contamos con la experiencia de los acuaristas, tanto de Poema del Mar como del Europarque, que tienen muchísima experiencia manejando este tipo de animales. Entonces, gracias a los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desarrollaron una especie de lona en la que la mantelina entra y se queda tranquila, posada sobre el fondo de la lona, y a partir de ahí la manipulación es muy sencilla y el animal prácticamente no se estresa, pero el hecho de cogerlos, conducirlos hasta esa lona y mantenerlos ahí durante unos minutos requiere mucha experiencia. También han podido hacer comparaciones entre los animales que están en instalaciones como el Europarque o el Poema del Mar y los que están en estado salvaje. ¿Qué datos esperan conseguir de eso? Bueno, sobre todo lo que nos va a permitir, ahora estos primeros análisis, también se han hecho análisis de sangre en las mantelinas en Tenerife, y podemos tener información sobre las hormonas. Y ahora con los ejemplares que están en Poema del Mar, en Gran Canaria, vamos a poder hacer un seguimiento hormonal mucho más frecuente. Se van a poder tener muchos datos y comprobar cuál es la variación hormonal que tienen los animales a lo largo del año. Esto nos va a dar muchísima información sobre la biología reproductiva de la especie, cuándo es la primera edad reproductiva, cuando alcanza su edad reproductiva, y todo eso es fundamental desde el punto de vista de la conservación. Entonces, gracias a la información que se ha obtenido ahora de los animales en la naturaleza y a poder tener la posibilidad de mantener animales en condiciones controladas y hacer exámenes regulares, vamos a tener una idea muy detallada de cuál es la biología reproductiva de la especie, y eso va a ser fundamental para su conservación. Bueno, pues ese es el objetivo, la conservación y que salgan de esa categoría de especie en peligro de extinción. Javier, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, hacemos una pausa ahora y volvemos con más asuntos que les interesan. No tardamos. ...20 minutos para las 12 de la mañana... ...volvemos a hablar del huracán Julia... ...que afecta de lleno a países como Nicaragua o Colombia... ...ya como tormenta tropical... ...depresión tropical después de que haya perdido fuerza... ...aún así deja cifras dramáticas... ...sobre todo en Venezuela... ...donde 25 personas han perdido la vida... ...tras esas fuertes lluvias... ...que hayan provocado también derrumbes... ...en un pueblo de este país... ...y aunque pierde fuerza... ...continúa su camino por el Pacífico. Venezuela está de luto después de sentir los coletazos del entonces huracán Julia. Por favor, que se invoque ayudar a sacar a las personas que están enterradas, porque no sabemos si hay personas enterradas. Tengo un hermano desaparecido. Hay al menos 25 personas fallecidas y más de 50 desaparecidas. Las fuertes lluvias acaban desbordando ríos y con él los derrumbes sobre casas a pie de montaña. Y salimos corriendo en el momento ya con el agua en la cintura. Eso fue
cuestión de segundos. Todo el mundo gritando, corriendo, la gente montada en las placas. Y después de la tormenta, calma necesaria para arreglar los destrozos. En Colombia, más de 200.000 evacuados han regresado a sus casas, o al menos a lo que queda de ellas. Toda mi casa se movía. Gracias a Dios no pasó a mayores. Ver los techos de los vecinos, cómo se volaban. La tormenta también atraviesa Nicaragua. El agua corre con fuerza. Arranca raíces de grandes árboles y fíjense, anega casas de las que solo se puede ver el techo. De ahí que muchos estén aún en centros de alojamiento. Y es por eso que ahorita, con el niño que tengo de 11 años, voy a buscar una forma de cómo ir y dejarlo acá para yo poder ir a ver en cómo puedo arreglar mi casa. Ahora ya en Guatemala se espera que Julia se mueva hacia las costas de Honduras y El Salvador. Bueno, pues información como esta y la que les ofrecemos cada día de asuntos que les interesan de fuera de nuestro país llega gracias a la colaboración estrecha entre Televisión Canaria y la Alianza Informativa Latinoamericana, de la que formamos parte. Es un puente de información por la que Televisión Canaria también traslada noticias de las islas y ayuda sin dudar a fortalecer los estrechos lazos que Canarias mantiene con la comunidad latinoamericana. Hoy están con nosotros dos de los responsables de esta alianza. Juan Carlos Isaza Montejo es director de la Alianza Informativa Latinoamericana, y Amada Castañón Leal, que es directora de Información Internacional de Azteca Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos, que están todavía con el jet lag un poco a cuestas, ¿no? Desde el continente vecino, ¿no? Sí, recién llegados, pero muy contentos de visitar este hermoso lugar. Bueno, la Alianza Informativa Latinoamericana, aquí lo explicamos con frecuencia, pero para aquellos que no lo sepan, viene a ser una colaboración de las televisiones prácticamente, Juan Carlos, de todos los países de Latinoamérica. Sí, tal cual como tú lo dices, en el mundo hay 21 países que hablan nuestra lengua, castellano, español, y de esos 21 países la Alianza tiene representantes en 18 de esos territorios, es decir, casi la totalidad de los países de habla hispana del mundo. Hay un canal que hace parte de esa organización y que está siempre dispuesto a compartir noticias pues, con Televisión Canaria y con el resto de los asociados de la organización, por supuesto. Está hasta la CBS, cadena norteamericana, que también participa de alguna manera, ¿no? Sí, la organización son 22 canales y de los 22 hay 2 canales que hablan otro idioma, que es CBS de los Estados Unidos y Bandeirantes en Brasil, que hablan portugués. Claro, porque al final, Amada, interesa la información no solo de un país, sino de lo que ocurre. Cada vez nos interesa más lo que pasa, porque nos afecta prácticamente lo que ocurre en todas partes. Exactamente, cada vez con esta globalización en la que estamos viviendo, pues es importante tener de primera mano las noticias, y qué mejor de los principales canales de la región y de aquí de Latinoamérica, de Estados Unidos y aquí en España con ustedes. En Televisión Canaria es muy importante para nosotros conectarnos con esta parte del mundo. ¿Fue difícil, Juan Carlos, convencer a todas las televisiones para llevar a cabo esta ha sido un trabajo de 17 años ya, en lograr, más que digan que sí, ha sido construir el espíritu de colaboración, que es lo difícil, ¿no? Existiendo miles de kilómetros entre una región y otra, lograr ese interés por participar ha sido el gran reto, pero bueno, fíjense, ahora están ustedes aquí en las Islas Canarias, que estamos pues geográficamente muy lejos, y aún así siempre encontramos temas de interés que nos unen, sin duda alguna. Claro, a veces lo difícil es coordinar todo este esfuerzo, voluntad, y si la técnica lo permite, la cuestión es coordinar todas esas noticias que se producen, ¿no? Ese intercambio, ¿no? Sí, estar todos los días es un trabajo diario, como son las noticias, que en cualquier momento puede irrumpir alguna en cualquier parte del mundo, y estar en el momento, y con la colaboración y el profesionalismo de los canales aliados, pues logramos tener esa noticia para todos los integrantes de esta organización. Oye, Amada, que también aquí en Televisión Canaria, con el volcán, precisamente en la alianza también las islas fueron protagonistas, ¿no? Sobre todo la isla de La Palma, gracias a Televisión Canaria también. Sí, su excelente cobertura sí fue vista en muchos países del mundo a través de la Alianza Informativa Latinoamericana, y el excelente contenido que realizaron fue también digno de felicitación de toda esta tragedia que ocurrió por aquí. Sí, la verdad es que fue ese contacto ahí, ese estrecho contacto también por parte de Televisión Canaria justo en ese momento. Bueno, ¿y cuál es el objetivo ahora? ¿Incluir a más televisiones de nuestro país, de España, en esta alianza? Pues Carlos. Estamos justamente en las Canarias en este momento, porque vamos camino a Madrid hacia una reunión, hacia una presentación de la alianza ante todas las
Televisiones Autónomas de España, ante Forta, y pues vamos a ver si logramos convencer a unas más de que se unan a este proyecto, ¿no? Sería fantástico poder contar con más de las estaciones autónomas de España en esta organización. Sería un gran logro. Vamos a ver qué pasa. Bueno, esa es la intención, ¿no? Que haya también esos casos de éxito que se producen. Además hay televisiones que hablan un idioma distinto. Estamos hablando de Bandeirantes, que bueno, es una televisión brasileña, me imagino que en brasileño, sin embargo la colaboración se produce también, ¿no? A través, en español, en el idioma nuestro, ¿no? O CBS también, sí, ¿no? Sin duda, por ejemplo, hablando de CBS, ahora que hubo el tiroteo en Texas, ellos tenían a alguien que hablaba español. Por la misma relación que hay con México y Texas, en esa parte de Estados Unidos hay mucha gente que habla español y tuvimos oportunidad de tener informes en español para todos nuestros aliados. Asimismo, de Brasil, pues es común, es más fácil que haya brasileños que hablen español y que puedan hacer informes en español, y nosotros en la labor tenemos que buscar gente que en portugués les dé el mismo servicio. A mí me parece que se producen dos efectos claros con alianzas como esta. Una, que los ciudadanos, por ejemplo, de Canarias, descubrimos que hay temas comunes, temas que nos preocupan aquí, que preocupan exactamente los mismos a miles de kilómetros, ¿no? En un momento dado. El interés que se produce y los lazos que se crean también. Por supuesto, y hay que tener presente que la diáspora de latinoamericanos en España, y por lo que sé en las mismas Canarias, es grande. Entonces también se generan por ahí historias que son comunes tanto en España como en América Latina, y también para la audiencia de Televisión Canaria de esos países, pues creo que es un privilegio poder contar con el contenido de América Latina en la pantalla de Televisión Canaria, sin duda alguna. Situamos en el mapa a veces, ¿no? Situamos en el mapa a veces lugares que no conocíamos o que no sabíamos y que nos permiten situarnos. Que me imagino que lo mismo que estará ocurriendo en el continente americano con Canarias, ¿no? Que probablemente nos estén situando en el mapa, aunque, como dice Juan Carlos, mucha gente ya nos conoce por los lazos familiares y de migración, ¿no? Así es, pero sí contar de saber que tenemos una cercanía con ustedes y ustedes con nosotros a través del idioma, pues es muy importante, y poder compartir las noticias, qué mejor. Bueno, pues nada, encantados de recibirles aquí, mucho éxito y contentos de poder colaborar con esta organización tan extensa de amigos de televisiones de Latinoamérica. Muchas gracias. No, Carlos. gracias a ustedes, mil gracias. Bueno, vamos a ver con qué contenidos llegan nuestros compañeros de Ponte al Día, que ya están a punto de llegar. Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va ese lunes? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos cargando pilas ahí, preparando todo el contenido, pero bueno, casi ya lo tenemos listo. De lo que hoy les vamos a hablar, bueno, pues qué difícil es conseguir ese gran premio máximo del Euromillón. Tenemos una posibilidad, Roberto, entre 136 millones de posibilidades, pero ojo, porque ahí también se sortea el 1.000.000 de euros que ha caído en la isla de Gran Canaria. Pero ojo, en Santa María de Guía no le ha caído a una sola persona, no, le ha caído a 100 personas que forman parte de una peña. Ahora ustedes en casa pónganse a sumar, a restar, que si me quita, que si me pone Hacienda, ¿con cuánto se quedan? No se preocupen, hoy en Ponte al Día se lo vamos a contar. Y bueno, el resto de los mortales, tristemente, tenemos que seguir haciéndoles frente a esta cuesta de otoño porque las facturas no paran de subir. ¿Cuánto nos cuesta poner la lavadora? ¿Cuánto nos cuesta poner el microondas en la lavavajillas? Pues en general. Hoy se los vamos a contar en Ponte al Día, pero más cositas. Sí, porque es mucho más importante que el dinero. Hoy, 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Es un asunto que habitualmente prestamos mucha atención aquí en Ponte al Día. Hablaremos largo y tendido sobre ello con nuestro psicólogo Leocadio Martín, y muchísimas historias más, muchos más protagonistas y más asuntos de los que le preocupan a los canarios en unos minutos, que arranca ya Ponte al Día aquí en Televisión Canaria. Roberto, hasta ahora. Oye, Wendy, Pedro, que estoy pensando yo que no he mirado mi sorteo de la primitiva o del Euromillón de esta semana, que a lo mejor hacemos una conexión en directo luego. Míralo, a ver si estás rico y no lo sabes. Me iban a buscar con un galgo después. Bueno, un saludo, compañeros. Venga, enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Convulsa la situación que vive Haití también en el Caribe. Volvemos al continente americano. Miles de personas llevan varias semanas movilizándose para exigir la dimisión del presidente del país después de su anuncio para aumentar el precio del combustible. Es la multitudinaria movilización que recorre las calles de Puerto Príncipe, la capital de Haití, para solicitar la dimisión del presidente Ariel Henry. Estoy aquí por el hambre, la inseguridad, asegura este manifestante, que se queja además del cierre de las escuelas. El comienzo de las clases estaba previsto para este 3 de octubre, pero el gobierno lo ha retrasado.
Ariel no tiene dignidad para abrir las escuelas, nosotros lo haremos y él debe irse. El anuncio del gobierno de aumentar el precio del combustible ha sido otra de las reivindicaciones que ha provocado momentos de tensión como estos, que obligaba a huir a muchos de los manifestantes. La miseria y la corrupción son flagrantes en nuestra sociedad, asegura este otro ciudadano que se ha unido a las marchas. Al caos de las manifestaciones se le han sumado los saqueos y la destrucción por parte de las pandillas que han dejado gran parte del territorio de Haití fuera del alcance del gobierno, unos saqueos que han alcanzado los almacenes del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. La situación del país ha derivado en una catástrofe humanitaria, asegura la representante especial de las Naciones Unidas en el país. Precisamente en el seno de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití ha asegurado que la situación está bajo control, lo que ha levantado aún más ampollas a la precaria situación del país. Se le suma ahora, tras 3 años, un brote de cólera que deja por ahora 12 casos confirmados. En el país vecino, mientras tanto, en República Dominicana, su presidente ha explicado que no van a aceptar refugiados haitianos. Ante la crisis humanitaria y las revueltas, el país dominicano, que comparte la isla con Haití, se prepara para blindar sus fronteras. De producirse cualquier tipo de intervención en el vecino país para controlar la crisis social, política y económica que atraviesan, la frontera será cerrada y no se brindará asilo porque podría ser peligroso, según indicó el presidente Abinader. Nosotros cerraríamos y bloquearíamos la frontera. Así como no vamos a accionar nosotros de manera militar. Al asegurar que de este lado de la isla no se ha producido ningún tipo de incidente por el conflicto haitiano, el mandatario señaló que debe discutirse sin hipocresía y a la brevedad un pacto migratorio para fortalecer los controles. Yo creo que eso debemos lograr antes de finalizar este año y que todos seamos sinceros. Asimismo, indicó también que para fortalecer la defensa de los cuerpos castrenses, comprarán 6 helicópteros, 10 aeronaves de vigilancia para la Fuerza Aérea Dominicana, así como 21 vehículos blindados dotados de armas automáticas para autodefensa del Ejército de la República Dominicana. El mandatario realizó también un recorrido por la zona fronteriza junto a directores de medios de comunicación y supervisó la construcción del muro. Asimismo, anunció que a partir de noviembre los militares de la zona fronteriza recibirán un incentivo de 3.500 pesos. Y en Sudán, en el continente africano, las fuertes lluvias han obligado a evacuar a 80.000 personas en las que son las peores inundaciones de la década. Estas miles de familias van a quedar ahora necesitadas de ayuda humanitaria porque han perdido todo lo que tenían. En esta aldea agrícola al sur de Darfur, en Sudán, la lluvia ha destruido miles de casas, pozos y cultivos. Los residentes de esta región dicen que es la peor inundación en una década. Este sudanés explica que lo han perdido todo, que los ancianos de la zona no recuerdan nada igual desde los años 80. Las inundaciones también han dañado el suministro de agua, aumentando así el riesgo de enfermedades como el cólera. Otro de los afectados cuenta que ahora viven en este refugio improvisado y que no saben qué hacer. Miles de familias han sido evacuadas por las inundaciones, pero estas comunidades no solo se enfrentan a la crisis climática, sino también a conflictos y violencia, así como a malas cosechas y a la alza vertiginosa de los precios de los alimentos. Bueno, pues también el Líbano está viviendo momentos de crisis, de dificultades económicas. Desde 2019 los bancos han puesto tantos controles para sacar fondos que han aumentado los atracos. Aquellos que no llegan a tanto, a delinquir, solo pueden sacar determinadas sumas, no superiores a una cifra determinada, una especie de corralito en el que han visto además como en este tiempo la moneda local se ha devaluado un 95%. Incluso hay comercios que ya no la aceptan. Ha perdido tanto valor que en esta tienda usan las monedas para hacer bisutería. Ya no se pueden usar para comprar nada, pero no queremos tirarlas, no queremos olvidarlas. Con un billete como este de 25 libras, mis padres se compraron su casa. Lamentos no solo por la pérdida de valor, también por no poder sacar los ahorros del banco. Esa señora no es una cualquiera, es una diputada que exige al banco que le den sus ahorros. Tampoco ella dispuso de su dinero e incluso tras no atenderla, la oficina decidió cerrar ese día.
La situación es insoportable, la corrupción es rampante en la política y en los bancos. Se ríen de ti en tu cara, se lamenta este ciudadano. Solo el pasado martes hubo 4 atracos. Los atracadores exigían sus ahorros. La Asociación Bancaria del Líbano ha expresado su indignación por los robos, que el mes pasado hizo que los bancos cerraran durante una semana. Nuestro dinero está atrapado, los bancos se han convertido en prisiones que torturan a la gente, explica esta libanesa que participaba en la protesta ante el Banco Central de este miércoles. Y el comercio, mientras que no quiere libras. Hace medio año que ya no las usamos, eso sí, nos quedamos las que tenemos para enseñárselas a nuestros nietos. Ya ven, atracan bancos, pero para pedir su dinero, el que tienen ahorrado, no el de los demás. Bueno, en Austria, el ecologista Alexander Van der Bellen fue reelegido ayer como presidente del país. Recibido entre aplausos por los suyos tras lograr una mayoría absoluta del 54% en la primera vuelta, así que no le va a hacer falta una segunda. El mandatario se ha impuesto cómodamente a los otros 6 candidatos. El flamante presidente ejercerá el cargo, el que llegó en 2016, en un segundo y último mandato de 6 años. Bueno, y si nos parecía mucho 10 años de espera para el juicio del accidente del tren Alvia, tengan en cuenta esta cifra. El Tribunal de París comienza este jueves, 13 años después, el proceso contra Air France y Airbus por el accidente aéreo de ese vuelo de Río de Janeiro a París, que se estrelló en medio del Atlántico. Murieron 228 personas, entre ellas 3 españoles. La aerolínea y el fabricante están acusados de homicidio involuntario por no llevar un control eficiente de las medidas de seguridad en el aparato. Bueno, y volvemos a sorprendernos con la naturaleza. El gobierno chino ha presentado el que dicen es el árbol más alto del país. Lo han encontrado además en uno de los puntos más altos del planeta, en el Tíbet. El árbol mide 83 metros de alto. Ahí lo tiene. Lo ha encontrado un grupo de científicos en un bosque virgen que apenas había sido explorado. Bueno, impresiona la altura y también la edad. Calculan que tiene 380 años. El volcán Stromboli ha vuelto a entrar en erupción, así de espectacular ha sido la vuelta a la actividad de uno de los volcanes más activos del mundo, en la isla del mismo nombre. El Stromboli, frente a la costa de Sicilia, lleva en erupción casi continua desde 1932. Y hace apenas unos minutos la Academia Sueca ha dado a conocer el Premio Nobel de Economía, que ha recaído en Dan Bernanke y Douglas Simon, además de Philip Dybvig por su investigación sobre la banca y las crisis financieras. Según la Academia, su aportación ha mejorado significativamente nuestro conocimiento sobre este sector. Y hoy acabamos en Seúl. La capital de Corea del Sur reúne a una veintena de artistas españoles en torno a una exposición que busca asentar a los creadores de nuestro país en aquel mercado. La muestra recoge una selección de arte fresco y descarado, lo van a ver con connotaciones urbanas. Se quedan con Ponte al Día. Nosotros volvemos mañana a partir de las 11. ¡Feliz día!